Miren, terminé el proyecto que estaba haciendo con el botecito. El rifle de pesca submarina le hice una base para transportarlo y del agua sacarlo, ponerlo. Miren qué chévere. Ahí no se zafa. Ven. Esta goma es especial para esto. Aquí le hice este cable, le puse este cable doble por el motor, porque yo noté un defecto, que el motor cuando bajar el barco le hace mucho estrés aquí, en este lado, en la base. En la base esta la hice yo para adaptarla a la punta, y entonces que no haga tanto, porque la que viene de fábrica es inmensa de grande, un masacote de aluminio, y pesa cantidad, y esto yo lo hice bien sencilla, liviana, es de acero inoxidable, más fuerte. Pero el problema es que el lugar de aquí no es estos motores eléctricos están diseñados para ponerlo en la parte de atrás. Cuando él jala, cuando él va para adelante, él empuja el barco con esto. Pero ¿qué pasa? Que al no tener el barco, estar en la parte de adelante del barco, lo que hace es que esto se va para arriba, jala, se va para allá. Por eso le puse este cable. Ahora ya esto ya está corregido. Y cuando él le vaya a jalar, está jalando el barco de los dos cables. Como si lo estuviera remolcando. Y me va a ser más fácil porque yo lo puedo mover para los lados. A esto aquí tiene una extensión que yo lo uso parado. Aquí le hice para estar parado así mismo, para estar mirando lo que estoy pescando. Aquí le hice de un bimini top, de un barco, del barco mío, que lo reemplacé. Usé el material, el aluminio, para hacerle un stand, para mantener uno parado. Que cualquier cosa, yo tengo donde reguindarme, que no me caiga. Es de Kitty Pong también. Esto, lo del rifle es Kitty Pong. El Kitty Pong. Esto es Kitty Pong también para el motor. Ese es el proyecto que hice. Entonces, esta luz es súper potente. Esa es para que tienen para poner una cámara. Esta la voy a dejar para arriba. Y entonces la que voy a poner aquí, no sé si yo tendría que mirar bien si poner esta. La voy a poner aquí en el motor, ahí en el motor. Esta que no sé, creo que son 20.000 lumen. Esta que es de pesca, pero es de 6.000 Kelvin, y creo que 25.000 lumen, todavía es más potente que aquella. Esta yo la probé y deja el mar por debajo de día, como si fuera de día. Entonces no sé si ponerla aquí, así, ponerla así, ahí, o dejarla arriba, porque arriba también alumbra bastante, que se ve todo para abajo. Esto es para coger langosta, para langosta. Entonces, pues cuando vaya a pescar de noche, para coger langosta. No sé cuál de las dos luces, voy a hacerle una prueba, porque el problema de esta es que esta le va a hacer mucha fuerza al motor. Va a parar el agua, y la otra no, la otra va a quedar alineada con el mismo eje, el tubo del motor. O sea que no va a hacer mucha fuerza. Entonces, ese es el otro proyecto que voy a hacer, pero que no me preocupa. No es una cosa que lo voy a hacer ahora mismo, pasado mañana, ni nada. Yo tengo que mirar cuál de las dos luces me conviene más. Ahora puedo dejar esta
y aquella aquí arriba en el estandarte en el stand. Lo puedo poner ahí arriba, o la puedo poner aquí en la punta, no sé, vamos a ver cómo yo las cojo mejor. Y entonces la de abajo, que creo que voy a dejar esta con una cámara ahí abajo, una cámara, y entonces la cámara, otra cámara acá, para hacer el video a todos ustedes. El rifle de pesca submarino, cuando yo vaya a pescar del agua, lo engancho ahí. Cuando vaya a estar navegando, lo cojo y lo dejo aquí, y ahí va a estar seguro. Puedo ponerlo hasta cargado, porque en el mar no va a ser un peligro, pero cuando yo vengo, por ejemplo, tenerlo adentro del barco cargado es un peligro, pero acá yo lo puedo poner cargado, que no es nada, porque yo le dejé una caída, ¿no ven? Una caída que si se dispara, va a disparar para abajo, para el mar, con la caída que tiene. Y ya está listo. Yo veo un pescado y me tiro al agua y lo agarro. Y entonces el motor tiene una extensión que yo lo puedo controlar de todas formas. El motor es a control remoto, no es manual, pero yo lo puedo controlar también de manual, con una extensión que hice, que la tengo guardada en la camioneta. Y entonces este es el control remoto. Este es el control remoto, y este es el tomacorriente, que se pone aquí con cualquiera de estos dos. Y este es el control remoto. Esto se lo inventé yo, igual que la base. Y entonces adentro le cambié, como viene de fábrica, se lo cambié todo dentro. Entonces, para dejarlo en 2 velocidades. Entonces, ya ahí está así lo que es el proyecto de ahora del dinghy. Después me falta esto. Esta base de aquí es bien livianita, es para ponerle la lona al dinghy, al botecito, para que cuando llueve, esto, al hacerle caída, el agua corre. Pues si tú lo pones normal, se llena de agua, es como si tuviera el barco. Pues todo el agua cae y empieza a hundir. Cuando vienes a ver, está el barco lleno de agua igual. Entonces con esa base no queda el agua corre. ¿Qué pasa? Que lo único que, como la hice, la ensamblé en seco, no le puse pegamento ni nada, para ver la funcionabilidad de la base que le hice, del estandarte yo digo estandarte, pero no sé cómo el stand, que es bien liviano. Y entonces ya esto lo va arriba, y lo único que me hace falta es, como ya ves que ya sé que funcionó, que llovió y le cayó aguacero y no se empozó el agua ni nada, que el agua se fue. Ya entonces ahora lo que tengo que hacer es ponerle pegamento. Como había ensamblado en seco, ahora lo que hay es que pegarlo con cemento de PVC, de plástico. Bueno, esto es lo que yo tengo por ahora. Ya hice la grúa, el brazo robótico que sube y baja el barco, el botecito lo baja para el mar sin tener yo que hacer ningún esfuerzo. Esto se extiende varios pies para allá, más largo que lo que es el bote, y lo pone en el agua. Es un corredizo. Y bueno, este es el proyecto que tengo para el bote. Y ahora ya es a pescar, y entonces empezar con el proyecto del barco grande,
porque este yo lo voy a seguir usando en el barco. Cuando yo vaya a pescar, a este me lo llevo también. Entonces fondeo este y salgo a pescar con el chiquito cuando vaya a pescar en la bahía y esas cosas. Ahora, para mar afuera, es el barco grande. Para el océano Atlántico va el barco grande, entonces este va a ser para cuando vaya a pescar yo en la bahía y eso. Pero si puedo llevar el barco grande y lo tengo a él, lo llevo a remolque o lo llevo en la pico truck, que a mí no me va a afectar porque el remolque del barco está aquí, va enganchado allá abajo, aquí, va enganchado ahí. Eso que está allá al lado es una cámara y lo de abajo es los tomacorrientes para el remolque. Y entonces ahí en ese hueco va el hitch del remolque. Y entonces aquí arriba puede venir el botecito. Y lo he hecho los dos al mar. Bien fácil. Bueno, espero que vean muchos videos, Dios quiera, y vean muchos videos. Pueda yo hacerle muchos videos para que vean. Gracias.